parcial del miércoles. Perdón, Fiorella, decí. Yo no tengo problema, no sé si se escucha. Intentemos. Bueno, yo lo que voy a intentar, a ver si esto mejora, es apagar la cámara. Entonces hacemos consulta si quieren apagando la cámara. Ujú. Y la iluminación con la imagen del evento, o sea que no puede elegir entre hacer A o B, porque eso le cuesta la vida, o bien porque las condiciones de, digamos, de sometimiento de su existencia son, por ejemplo, las de la esclavitud, esa persona que no está en condiciones de resistir no se encuentra en una relación de poder. Las relaciones de poder son aquellas en las cuales si alguien ejerce una coacción sobre otro, ese otro tiene alguna posibilidad, digamos, de realizar más de un comportamiento. Tiene la alternativa de llevar adelante más de un comportamiento. Y en eso consiste la resistencia, digamos, que supongamos, nuestras relaciones habituales. Bueno, nosotros les planteamos que la fecha del parcial es X. Y entonces ustedes tienen solo una alternativa frente a eso. Bueno, una alternativa es ir ese día a hacer el parcial, pero después tienen otra alternativa que es usar el recuperatorio, o tienen otra alternativa que es hacer un planteo en secretaría estudiantil porque se les superpone con otro parcial de ese mismo día. Digamos, hay resistencia cuando existe la posibilidad de llevar adelante más de un comportamiento. No sé si se escuchó algo. Claro, ahí acuérdense que libre quiere decir cosas diferentes según diferentes autores, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando veíamos Marx el año pasado, libre para Marx quiere decir libre de necesidades? En cambio, para Foucault en este texto, libre quiere decir que la coacción que ejercen otros no lo limita a una única acción posible, sino que es libre porque tiene más de una posibilidad de actuar. Y libre, perdóname, Fiorella, libre no quiere decir que pueda hacer cualquier cosa que quiera, sino que tiene más de una chance para obrar. No, no es libre en el sentido de totalmente autónomo o decido hacer cualquier cosa que se me dé la gana, sino que tengo más de una posibilidad de obrar. Profe, no, yo tenía una duda del texto de la Escuela de Frankfurt que dice que Habermas apuesta para apuesta a la racionalidad comunicativa para guiar a la racionalidad técnica. Eso lo tengo anotado y no sé cómo guiar la racionalidad técnica en qué sentido. La razón técnica o la razón instrumental se la llama también, implica, digamos, que vos evaluás determinados medios en relación con determinados fines, ¿no? Digamos, considerás técnicamente cómo funcionan ciertos medios
para alcanzar ciertos fines. ¿Se acuerdan de la acción racional con arreglo a fines de Weber? Bueno, los frankfurtianos toman como modelo de la racionalidad técnica esa caracterización que hace Weber de la acción racional con arreglo a fines. Entonces, lo que está planteando es que para Habermas, la relación entre medios y fines e incluso la búsqueda de diversos fines alternativos tiene que ser el resultado de una racionalidad comunicativa, es decir, de la posibilidad de que los diferentes seres humanos, los grupos, las personas, puedan argumentar, discutir, consensuar esos fines y los medios para alcanzarlos. En ese sentido, la racionalidad comunicativa guía a la racionalidad técnica, o debería guiar a la racionalidad técnica. Ahí está, profe, ahí me quedó claro, gracias. Allí lo que está planteando, digamos, la perspectiva de Habermas es una idea de que el criterio para la elección de los medios no sea exclusivamente la eficacia, sino que es, digamos, la comunicación operaría para permitir comparar diversos medios con las consecuencias que el uso de los medios acarrea, ¿no? Y en ese sentido, entonces, vos tenés una política fijada, te bajaron, digamos, vos sos un trabajador social en el marco de una institución ministerial, por ejemplo, y te bajan una decisión que tiene que ver con, qué sé yo, tantos recursos para tal programa. Entonces, vos tenés allí diversos modos, diversos medios para definir cómo usar los recursos. Lo que propone Habermas es que el cómo se defina según un criterio que no sea exclusivamente la eficacia. Porque a veces, digamos, solo buscar la eficacia no contempla, no toma en consideración otros problemas, otras cuestiones. Sigo con el ejemplo. El recurso puede ser más eficazmente utilizado si vos lo concentrás todo en una zona donde hay mucha población. Entonces, en términos de eficacia, va a ser utilizado completamente ese recurso por la población si vos lo pones todo en una zona donde la población vive mayoritariamente. En términos de eficacia funciona bárbaro. Ahora, la gente que vive lejos, ¿qué hace? Nunca tendría acceso a ese programa. Entonces, o a ese recurso, o a ese dinero, lo que sea. Entonces, quiero decir, pensá en los trenes, por ejemplo. Bueno, vos ponés toda la guita en los trenes que están en las zonas metropolitanas donde viaja mucha gente. Ajá. Y los que viven a 500 kilómetros, entonces, ¿qué hacen? No tienen cómo llegar. En ese sentido, el cotejar los medios tiene que ver, digo, desde la racionalidad comunicativa, tiene que ver con considerar una serie de argumentos que son más relativos a los fines y a los valores, y no digamos, en relación con los medios, y no solo al logro del fin, no solo al éxito en el logro del fin. Sí, profe, ahí entendí bien. Bueno, Yo no tengo otra duda, no sé, mis compañeras. cualquier cosa, acuérdense que... Sí, 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 dale. Eh, No, no, es cierto, digamos, en el sentido, no en el sentido en que uno habitualmente, digamos, entiende el anarquismo como los movimientos, digamos, contrarios al Estado o a las instituciones establecidas, como movimientos políticos, sino que acá Foucault está usando anarquista en un sentido filosófico, es decir, relativos a que tengan o no tengan un fundamento.
Fundamento en el sentido de un fundamento ontológico, un fundamento metafísico. Luchas, en este caso, para Foucault, digamos, las luchas anarquistas se refieren a luchas que, digamos, atacan o pretenden desbaratar formas de organización del orden social, pero no solamente, digamos, en instituciones más o menos evidentes, como las instituciones eclesiásticas, por ejemplo, sino formas de otro tipo. Para ilustrar lo que estoy tratando de explicar. La lucha contra el patriarcado puede encarnarse, por ejemplo, en la disputa para que se separe la Iglesia del Estado, ¿no? Para que la Iglesia no reciba, digamos, ni tenga un tratamiento privilegiado por parte del Estado. Entonces, que la creencia católica, que es la que está articulada al Estado argentino, no tenga un peso relativo mayor para tomar decisiones, por ejemplo, en cuanto a legislación como la interrupción voluntaria del embarazo, etc. Entonces, uno podría decir, ahí está, digamos, ese anarquismo en el sentido de una lucha contra una institución. Pero la lucha contra el patriarcado es una lucha mucho más transversal, es una lucha que tiene que ver con el fundamento ontológico de nuestro orden social, con independencia de que uno sea o no sea religioso. Hay mucha gente que no es religiosa y que de todos modos ha sido formado y reconoce ordenamientos patriarcales en su vida cotidiana, ¿no? Forma parte de un orden patriarcal en su vida cotidiana, más allá de que no sea creyente, digamos, ¿no? Qué sé yo, organiza la cena de Navidad y las mujeres cocinan y después lavan los platos. Y en ese punto, digamos, no hay un problema con la creencia religiosa, sino con el fundamento, podríamos decir, de cierto orden social. Entonces, cuando Foucault acá se refiere a las luchas anarquistas, se está refiriendo a esas luchas de tipo transversal en general, que tienen que ver con cierto orden ontológico en el mundo, cierta forma de concebir, de imaginar cómo es el orden en el mundo. El patriarcalismo es una forma, el orden patriarcal es una forma, pero hay muchas otras. Por ejemplo, la idea de que, digamos, razas diferentes o grupos étnicos diferentes tienen capacidades o cualidades innatas distintas. La lucha contra el racismo es una lucha en este sentido anárquica, porque es una lucha contra cierto modo ontológico de pensar las diferencias entre los distintos grupos humanos como grupos étnicos. Bueno, en todo caso yo me parece que sería más pertinente en este caso que fuera una de las autoras la que respondiera. Después vamos redondeando si quieren, pero me parece mejor Indiana. A ver, Fiorella, ¿qué es lo que a vos te resulta más dificultoso de entender? Los puntos, ¿a qué te referís con los puntos claves? Dale, veámoslo, porque es un texto que si bien nosotros lo pusimos en la bibliografía, no tiene como la particularidad de ser un texto que haya que comprenderlo así en su integralidad total, sino que tiene que ver más con poder dar un pantallazo inicial a los textos, sobre todo que vienen después de ese, que son la bibliografía relativa a Foucault y a Bourdieu, pero bueno, entiendo que tiene una complejidad que es bastante transversal incluso a entender el estructuralismo y el postestructuralismo. ¿Hay alguna parte en particular que vos no entiendas?
Bueno, estoy buscándolo a ver si hay alguna punta por la cual podemos arrancar. Sí, lo tenía media... bueno, del estructuralismo, ¿qué entendiste? Porque para empezar a hablar del postestructuralismo es necesario como entender algunos conceptos más clave de lo que es el estructuralismo, eh, sobre todo esta noción que ellos recuperan los estructuralistas de lo que tiene que ver con el lenguaje como estructurante. Del estructuralismo, ¿qué te quedó? Partamos de eso a ver si... eh, uh-huh. Bien. ¿Y el sujeto qué pasa en esa estructura? ¿Qué lugar ocupa? Uh-huh. Exacto, sí. Es un sujeto sujetado, un sujeto estructurado en función de la estructura que para los postestructuralistas lo que van a plantear tiene que ver con una crítica a esa concepción estructural que encierra el sujeto, es decir, que lo sujeta a una estructura de la cual no va a poder salir, y los postestructuralistas, una de las críticas y aportes, sobre todo fundamentales que hacen, tienen que ver con poder pensar esta salida del sujeto de la estructura. Esto que hablaban ustedes recién de la resistencia de Foucault, por ejemplo, tiene que ver con uno de los puntos claves que va a aportar el postestructuralismo, a pensar de qué manera el sujeto no queda encerrado en esa estructura, y puede o intenta salir, y que no todo se va a explicar, digamos, a partir de aquellos condicionantes, determinantes, sobre todo, que van a estructurar y van a sujetar al sujeto a esa estructura. Es medio enroscado, pero eh, una de las críticas del postestructuralismo tiene que ver con eso. Eh, en el texto ahí lo... Uh -huh. Perdón, Indiana, si, si me permitís, en el texto que nosotros íbamos a compartir hoy, que es Espacio Social y Poder Simbólico, bastante avanzado el texto. Bourdieu en un momento, Bourdieu es uno de los postestructuralistas, ¿no? Por eso, como decía Indiana, la ficha la armamos para poder entender algunas cuestiones de Foucault y de Bourdieu, básicamente. Si ustedes se fijan, bastante avanzado el texto, cuando él empieza a plantear cuáles son los errores en los que caen las posiciones estructuralistas, cuál es el límite de la posición estructuralista, ahí aparece mucho del argumento de lo que le contraplantean los postestructuralistas. Entonces, Bourdieu en ese texto dice, bueno, todos admitimos, él dice que él es un estructuralista, que él sigue siendo un estructuralista, ¿no? Entonces dice, todos admitimos que existen estructuras sociales objetivas, ¿no? La distribución de los bienes, los tipos de capital y la apropiación de los tipos de capital, eso existe objetivamente, están distribuidos de un cierto modo, se relacionan entre ellos de cierta manera y eso pesa sobre los individuos. Todos admitimos, como lo hacía Marx, como lo hacía Durkheim, que sobre, digamos, el actuar de cada uno de nosotros, aunque nosotros nos creamos libres, aunque nosotros pensemos que obramos como se nos da la gana, siempre obramos coaccionados. Vos te percates o no, te des cuenta o no, siempre lo que estás haciendo es el efecto de una cierta coacción sobre vos como agente. Ahora, ¿por qué no están conformes solo con ese aspecto? ¿Por qué no se quedan
con eso? ¿Por qué les parece a los postestructuralistas que posiciones como la de Marx o la de Durkheim o la de los mismos estructuralistas como Levi-Strauss son insuficientes? Porque si vos te quedás solo con cómo nos coacciona la estructura, nosotros solo hacemos lo que la estructura nos obliga a hacer, para decirlo de alguna manera, nos determina a hacer. ¿Qué se pierde en eso? Bueno, se pierde explicar cómo corno hacemos nosotros para hacer cosas distintas, cosas nuevas, o sea, para que haya cambio, si solo hacemos lo que la estructura nos manda. Digamos, si la estructura es un sistema de reglas y vos solo cumplís las reglas, ¿dónde aparece el cambio? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo es que en algún momento, digamos, esa estructura tiene otros elementos, tiene otras reglas? ¿Cómo hay cambio en la estructura? Y entonces Bourdieu dice que para solucionar esa posición, digamos, él se hizo además de estructuralista, constructivista. Ya, el constructivismo de Bourdieu es el intento de superar los límites del estructuralismo. ¿Qué quiere decir cuando dice constructivismo? Dice, bueno, yo voy a tomar en cuenta las representaciones que tienen los agentes, desde la posición que ocupan. Es cierto que su posición está determinada, es cierto que los capitales que ha adquirido determinan el hábito que se formó, pero esos tipos tienen ciertas representaciones y esas representaciones los llevan a discutir ciertas cosas, disputar otras, aceptar algunas y no aceptar otras. Entonces, reintroducir el problema de cómo se representan los agentes del mundo, es decir, cómo los hombres, a través del modo en que se representa la realidad, intervienen sobre esa realidad y la cambian, es introducir un elemento que tiene que ver con la agencia. Y era eso lo que Indiana recién estaba marcando respecto de justamente, esto también lo decías vos, en relación a este límite del sujeto, digamos, ¿no? El punto del sujeto es un punto clave para pensar cómo pasamos del estructuralismo al postestructuralismo. Tratar de no dejar al sujeto solo como realizador de reglas, como sujetado, ¿no? Entonces para eso hay que pensar, bueno, qué lo lleva a producir acciones que no están en la lógica de la reproducción de la estructura. Quería tomar, porque si ustedes estuvieron viendo el texto por la clase, ahí en el texto justamente de la 136 más o menos en adelante, tal vez un poquito antes, empieza Bourdieu a plantear bien estos obstáculos, digamos, que le encuentra la posición estructuralista. En realidad lo viene planteando desde el principio del texto, pero desde ahí queda como más claro. Profe, ¿y qué es lo que no está en la lógica de la estructura? ¿Cómo decir? Perdóname. ¿Qué es lo que no está en la lógica de la estructura? No sé si te entiendo bien. La estructura es pensar, digamos, cuáles son las relaciones subyacentes a las prácticas. Digamos, ¿qué es lo que no aparece en esa lógica? El cómo se innova. Si yo solo me... Dale. No, esto que no aparece en la estructura, para los postestructuralistas tiene que ver justamente con la posibilidad de salida, con la posibilidad de cambio, la agencia del sujeto para Bourdieu. No sé si a qué te referís exactamente con qué es lo que no está. No me acuerdo cómo era tu pregunta, qué es lo que no está en la estructura, una cosa así. Me parece que tiene que ver con eso, no sé si va por ahí tu pregunta. Sí, profe, eso. Entonces, ¿cómo era? Lo que no está en la estructura para los postestructuralistas tiene que ver con la posibilidad de cambio, la posibilidad de transformación, la posibilidad de salirse de aquello determinante que tiene la estructura que va a sujetar a los sujetos y que para Bourdieu, por ejemplo, como decía Mari, tiene que ver con la posibilidad de agencia, con la agencia de los sujetos, con la posibilidad de sustentación. Claro. Me parece que va por ahí. Claro, sí. Ahora entiendo. La lógica de la estructura es una lógica repetitiva, es una lógica de reproducción.
digamos, ¿no? De cómo la estructura se reproduce a sí misma. Lo que de alguna manera, digamos, relevan los estructuralistas es cómo a través de lo que hacemos nosotros repetimos algo que no sabemos que existe de alguna manera, ¿no? Las estructuras son virtuales, nos coaccionan y sin embargo nosotros por ahí no sabemos que nos están coaccionando. Entonces, las repetimos sin saber, por decir de algún modo, ¿no? Lo que a ellos les interesa plantear es que es cierto que hay repetición, es cierto que hay estructura, ahora, nunca la repetición es completa o perfecta. Lo que no está en la lógica de la estructura es la posibilidad de pensar cómo cambia. La lengua tiene una estructura, ¿no? Nosotros decíamos, cuando hablábamos, me parece, de castellano, el castellano tiene una estructura por la cual hay una diferencia entre, en los sustantivos, sobre todo también en los adjetivos, entre el uso de la A y la O, ¿no? La A suele marcar el género femenino, sustantivo, la O suele marcar el género masculino, la O. Ahora, digamos, si nosotros nos quedamos con la repetición de la estructura gramatical, no podríamos pensar cómo empezamos a usar, por ejemplo, la E, cómo empezamos a usar el lenguaje inclusivo. Entonces, digamos, si vos te quedas en la lógica de cómo la estructura se reproduce, y bueno, ¿y por qué la E funciona como lenguaje inclusivo? Porque en la estructura está marcado que la A es femenino y la O es masculino. Y por eso entonces la E viene como un elemento, digamos, que permite romper cierta lógica de la estructura. Ahora, eso es posible justamente porque hay algún movimiento que no tiene que ver con la reproducción de la estructura, que es capaz de forzar un uso distinto del lenguaje, de introducir esa novedad. Porque si no, ¿cómo llegamos a usar, digamos, el lenguaje inclusivo? Claro. Tomo ese ejemplo porque ahora lo tenemos escrito, digamos, podríamos tomar mucho otro ejemplo, pero digamos, la idea es que la estructura no desaparece, sino que el cambio tiene que, de alguna manera, enganchar en la estructura. Y eso, de cómo el cambio opera en la estructura, es justamente lo que le interesa pensar al estructuralismo. La E per se, digamos, el uso de los sustantivos castellanos, la E por sí misma no tendría ningún gollete si no fuera porque aparece oponiéndose al uso de la A y de la O. Es porque hay una estructura del lenguaje en la cual se usa la A y la O, que el uso de la E viene a significar otra cosa, viene a significar la inclusión. La inclusión de que de lo que no es femenino es masculino. Buenísimo, profe. ¿Se entiende un poco más con la lengua? Sí, sí. Bueno, eso le preocupa a los postestructuralistas, le preocupa cómo las estructuras, este tipo de cosas pasa todo el tiempo, pero el modo de conocer de los estructuralistas no sirve para entender por qué pasan estas cosas o cómo pasan estas cosas. Sí, después también pensemos en que si bien el postestructuralismo no es que deviene necesariamente del estructuralismo en términos así, no es que es una continuidad, que primero está el estructuralismo y después el postestructuralismo, sino que pensémoslo en términos de que el postestructuralismo va a retomar grandes de los postulados estructuralistas. Esta concepción relacional, por ejemplo, es algo que va a seguir, digamos, la corriente postestructuralista. No lo pensemos en términos de una ruptura así tan tajante, bueno, el estructuralismo después del postestructuralismo, sino que pensémoslo en términos de continuidad y de crítica o de ruptura, pero que van a seguir construyendo como en su génesis algunos de estos elementos que el estructuralismo introdujo, que fueron revolucionarios, fueron así muy
bueno, cuestiones que los estructuralistas van a criticar, pero que también van a mantener en cierto punto en su planteo, digamos, la primacía de lo simbólico en la estructuración de la sociedad, de lo social. Me parece que es algo que está en ambas corrientes y que no tenemos que pensarlo en términos así como tan tajantes de, bueno, estuvo esto porque estuvo esto. La lógica, digamos, relacionada con la lógica diferencial es un elemento que se va a sostener, que por eso justamente son postestructuralistas y no son otra cosa. Exactamente. Y eso se ve claro en el caso de Bourdieu, que se sigue llamando a sí mismo estructuralista, digamos. Estructuralista y le agrega un aditamento. Pero justamente no es que ellos, digamos, tiran toda la basura, no, siguen siendo estructuralistas con otro elemento más, ¿no? Con otra calificación más. Pero como decía Diana, digamos, el estructuralismo queda como englobado, digamos, estas objeciones que le hacen los post. Bien, profe. No sé si alguna de mis compañeras quiere seguir. No, profe. La primera. Mañana habrá clases de consulta por el motivo porque parece que mañana no. En todo caso, nosotros sí vamos a tener el después de la clase, vamos a tener una horario de consulta que es anterior al parcial, pero la de mañana no. Pero yo no estoy segura, no quiero confirmarlo porque no sé. Claro, por el tema del congreso. ¿Eh? Lamento que se haya sido todo tan frustrado. Sí, profe, nos vemos. Gracias.